Vamos con nuestro invitado a esta hora, Carlos Rivera, abogado del IDL y además abogado de los familiares de las víctimas de Barrios Altos y La Cantuta, precisamente. Doctor Rivera. María Jesús, buenos días. ¿Qué tal? Bienvenidos a usted a Gracias. TV Noticias. Bueno, ya conocemos la decisión, finalmente el internamiento luego de la descompensación del expresidente Alberto Fujimori en esta medida que para muchos podría ser constitucional, inconstitucional. ¿Puede, digamos, esa instancia, un juez, dejar de lado un indulto concedido por la instancia presidencial? Sin duda que sí, por varias razones. La primera es que nadie está cuestionando que el presidente pueda o no indultar a una persona. Esa atribución o facultad constitucional está completamente reconocida. Lo que hay que aportar, como ya se había hecho en casos anteriores, es que ninguna atribución del presidente de la República es una atribución exenta de control, tanto constitucional como convencional. Por eso, la razón por la cual nosotros en diciembre del año pasado acudimos a la Corte Interamericana fue justamente porque encontrábamos ilegalidades en el procedimiento interno y una violación del derecho internacional. Ya cuando... Recordemos qué dijo la Corte. Lo que la Corte dijo el 30 de mayo de este año es que debería procederse a los indultos o no respecto de un estándar de derecho internacional. Y ese estándar da cuenta de si es que se cumplió parte sustantiva de la pena, si hubo una expresión pública de perdón, si hubo o el pago de la reparación civil y varios otros requisitos que si uno coloca el indulto del señor Fujimori, la situación del señor Fujimori antes de ser indultado, a trasluz con este estándar, en realidad prácticamente no se cumplió ningún requisito. Y por lo tanto, eso es lo que nos hacía pensar que la Corte Interamericana hubiese podido tomar la decisión de ellos directamente anular el indulto. La Corte, como recordarás, no tomó esa decisión. No tomó la decisión. Y dijo más bien que sea la jurisdicción interna la que tome esa decisión. Pero sí recomendó. Recomendó, obviamente, recomendó que sea la jurisdicción interna. Y en realidad hay que tener en cuenta, la Corte no recomienda, la Corte lo que hace es un mandato, entendiendo que es un tribunal de justicia internacional. Y sobre la base de ese mandato es que nosotros, como abogados de las víctimas, entendemos que si la Corte habla de una jurisdicción constitucional y penal, vamos a optar por la jurisdicción penal, entendiendo que es la competente, porque recordemos que Fujimori hasta el día del indulto estaba cumpliendo una condena emitida por el Poder Judicial y que... por los delitos de secuestro. De secuestro agravado, Gorriti Dyer, homicidio calificado en los casos de La Cantuta, Barrios Altos. Y por lo tanto, esa era la situación legal. Esa es la razón por la cual acudimos al juzgado de investigación preparatoria de la Corte Suprema, que tenía en su haber el expediente del caso Fujimori. El juzgado, en agosto, habilita el procedimiento y llama a una audiencia que es la que se ha realizado hace 2 semanas aproximadamente, en la que participó la defensa del señor Fujimori. Es cierto, él cuestionó el procedimiento, pero el juzgado ya había habilitado una vía procesal para abrir una discusión de carácter legal y judicial en la Corte Suprema, que es la que ha resuelto el día de ayer, ¿no? Claro, este juez, a quien muchos le han increpado y le volví a plantear la pregunta, entonces, ¿es válido y es constitucional esta resolución del juez sobre la base de un indulto concedido por el presidente de la República? ¿Por qué hay divisiones o hay opiniones que en ese sentido no son compartidas, doctor Rivera? Entendemos su posición también, es abogado de las víctimas. Obviamente yo reconozco que no solamente el caso Fujimori es un caso polémico, es un caso que tiene una beta política importante, ha sido un expresidente, es un expresidente de la República, y eso obviamente anima un debate tanto político como judicial, pero me parece que el caso Fujimori más bien ha ayudado a desarrollar una jurisprudencia en temas de derechos humanos. Y esta resolución del día de ayer creo que es una resolución muy importante porque ayuda a desarrollar, por ejemplo, el tema del control de convencionalidad, que ya la Sala Penal Nacional en febrero de este año había también desarrollado para declarar que el extremo de la resolución del 24 de diciembre, que otorgó gracia presidencial en el caso Pativilca, no era aplicable justamente bajo las reglas del control de convencionalidad. Entiendo que uno de los argumentos de la defensa en el caso de las víctimas es que hubo casos por los cuales Alberto Fujimori no había sido juzgado, caso Pativilca. Exactamente. Y precisamente la gracia presidencial prácticamente libraba al expresidente de esa investigación. Lo libró de responsabilidad. Las víctimas reclaman que esto tiene que ser, digamos, contrapuesto frente al derecho internacional. Y el ejercicio que hace la Sala Penal Nacional en la resolución de febrero es ese justamente, que dice, mira, hay obligaciones que provienen del derecho internacional, de tratados internacionales de protección a los derechos humanos y de la propia jurisprudencia de la Corte Interamericana que hace inviable el otorgamiento de ese derecho.
y retorna a Fujimori a su condición de procesado por el caso Pativilca. Uno de los argumentos que dice la resolución del juez Núñez es que, por ejemplo, no se ha cumplido o que se habría incumplido porque el médico de la Junta es parte del equipo de médicos de cabecera. Exactamente. Además que no se trata de un paciente terminal. Sí, sí. Bueno, hay dos argumentos que nosotros desarrollamos ya en la Corte y luego a nivel de la Corte Suprema. Esos argumentos eran las graves irregularidades en el procedimiento. Recuerda que se hizo una audiencia el 2 de febrero en San José de Costa Rica. El día anterior la Corte nos proporciona el expediente. Y ahí pudimos constatar las gravísimas irregularidades. Ya no solamente el tiempo absolutamente rápido en el que se había otorgado el indulto, sino groseras irregularidades en el procedimiento. Una de ellas era esa justamente, que se termina de modificar la legislación solo 5 días antes de la presentación del indulto para que el médico que en su momento había tratado a Fujimori pueda intervenir como miembro de la Junta Médica, a pesar de que él inclusive había emitido opiniones públicas de que estaba a favor del indulto, ¿no? Bien, ¿es una medida o es un fallo apelable o inapelable? Es un fallo apelable, de hecho el abogado de Fujimori ha apelado. Eso va a originar que el expediente sea elevado a una instancia superior, que es la Sala Penal Especial de la Corte Suprema de Justicia, y ahí esa Sala Penal Especial convocará una nueva audiencia, debatiremos nuevamente sobre los argumentos que presente la defensa de Fujimori, pero desde mi punto de vista, si bien es cierto, es un fallo apelable, pero yo creo que es un fallo irrebatible en realidad, porque los fundamentos que tiene provienen del derecho internacional, provienen de un estándar de interpretación que la Corte Interamericana ha establecido, y difícilmente, creo yo, un tribunal interno va a poder contradecir ese estándar que es aplicable no solamente en el caso Fujimori, sino en cualquier otro caso en el que en la región se vaya a emitir un indulto humanitario. Ahora, la gran pregunta es, en este momento, el expresidente, que tiene que, entendemos, ser internado nuevamente en un centro penitenciario, sí. Parte de la resolución marca que el penal de Barbadillo, o donde él pueda ser llevado, no es un inminente peligro para su salud. Bueno, claro que él estaba en un domicilio. ¿Cómo explica esa parte de la resolución? En realidad ya hay contradicciones en los argumentos de la propia defensa, ¿no? Siempre se dice, oye, mira, Fujimori está tan mal que debe estar a 5 minutos de un centro hospitalario. Está a hora y media, ¿no es cierto? Esa parte nunca se entendió en realidad en términos de los argumentos. Y más bien nos daba cuenta de que la justificación médica era una justificación inválida. Pero aquí, en realidad, hay que recordar, la Corte ya lo mencionó en la resolución de mayo, y de nuevo el juez Núñez lo menciona, es que hay una obligación del Estado. Ojo, no solo con el señor Fujimori, sino en realidad con los internos. Obviamente debe entenderse que es una obligación de un mayor grado para aquellas personas que alegan estar enfermas o que se demuestra que están enfermas. Un deber de protección, de garantizar medidas de salud efectivas para que la gente no se muera en los establecimientos penales, ¿no? Pero esa es una obligación del Estado. Para el grupo fujimorista, Úrsula del Tono, una de las voceras que señalaba, ¿es más un indulto o es más que nada una decisión política que institucional o constitucional? Sí, efectivamente ese es el argumento que repentinamente la bancada fujimorista ha levantado. En realidad es un argumento político el de ellos, ¿no es cierto? Lo que hemos hecho nosotros es activar vías de derecho internacional, la Corte Interamericana, porque Barros Altos y La Cantuta tenían sentencias de la Corte Interamericana y había un procedimiento, y luego hemos activado el mandato de la Corte Interamericana, acudan a la jurisdicción interna. Por lo tanto, no es un capricho nuestro, sino lo que estamos haciendo es cumpliendo lo que la Corte dijo, que propongan el caso, planteen una petición ante el sistema judicial peruano. Eso es lo que hemos hecho, y el juez en el tiempo oportuno ha emitido una resolución. ¿Por qué un indulto debe ser anulado? Háblenos de la convención, que es otro de los argumentos de la resolución. Por las irregularidades con las que se emiten, ¿no es cierto? Volvemos al primer punto. No estamos negando que haya una facultad del presidente, pero las facultades tienen que ser ejercidas legalmente. No se puede indultar a quien le da la gana, como algunos dicen. Hay un procedimiento. Tanto que hay un procedimiento que hay por lo menos 5 normas que provienen del Ministerio de Justicia que regulan el otorgamiento de indultos humanitarios. Lo que nosotros decimos es que esas normas justamente son las que no se han cumplido, ¿no es cierto? Hay documentos anteriores a la presentación del indulto. Luego hay ejercicio o usurpación de funciones por funcionarios que eran incompetentes para hacerlo. En realidad, nosotros sí hemos acreditado, y la resolución de ayer lo consigna de una manera muy concreta, que esas irregularidades son justamente las que nos dieron la razón para cuestionar la legalidad del indulto. Si más no me falla la memoria, evidentemente el indulto fue concedido el 24 de diciembre, ¿no? La gracia otorgada por el entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski.
¿Qué pasó con el mensaje, el viraje, no lo sé, usted me dará su lectura, de Fuerza Popular? Porque el 4 de enero, si bien es cierto, en un comunicado institucional, esta agrupación saludó que el expresidente se haya sido indultado, pero no compartían, señalaban, digamos, la forma como se concibió ese indulto. ¿A qué se referían? Mira, ¿Alega, digamos, en abono de la defensa que usted señala? Mira, en realidad ese hecho que tú mencionas es muy importante para contrastar un poco lo que hemos visto, esa sobreactuación de Keiko Fujimori y del fujimorismo, ¿no? Y yo agregaría dos hechos además importantes. Recordemos que el 2016 el congresista Roberto Vieira ya presentó un proyecto de ley para otorgar un arresto domiciliario a los mayores de 75 años que estén cumpliendo condena. ¿Quién se opuso y boicoteó que ese proyecto prospere? Fue Fuerza Popular en el Congreso de la República. Luego viene el indulto, sale este pronunciamiento del 4 de enero de este año, como tú lo dices de forma muy precisa, se oponen a la forma. Y en este indulto las formas son muy importantes. Exacto, por eso citaba un poco esta situación de lo que ellos mismos pensaban, y ahora señala esta agrupación política que está siendo víctima de los enemigos políticos. Pero además este mensaje? Le agrego un dato que me parece que es muy importante. El principal promotor del indulto ha sido Kenji Fujimori. Y Kenji Fujimori ha sido reprimido ferozmente en el Congreso de la República en tiempo récord, tanto así que Kenji Fujimori ya no es congresista del Congreso de la República. Por la razón que él negoció el indulto, sacó a su papá, ¿no es cierto?, y evitó en diciembre la vacancia de Pedro Pablo Kuczynski. Ahora, decía el congresista también de Peruanos por el Cambio, o bueno, que se retiró el congresista, se me va en ese momento el nombre, pero recordaba que en su momento ellos le plantearon al presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski, que no eran las condiciones idóneas en las que se planteaba, Alberto de Belaunde. Alberto de Belaunde, claro. En las condiciones en las que se estaba planteando como causales, digamos, para dar este indulto humanitario, este perdón humanitario. ¿No es cierto? Kuczynski, desde la campaña y más como presidente de la República, fue hablando mucho del tema, negando sistemáticamente que él iba a tomar esa alternativa. Y eso generó un debate político, generó que desde su bancada hayan opiniones como la de Belaunde, de Gino Costa, del propio actual ministro de Justicia, que son, recordaremos, los que renuncian a la bancada como consecuencia del otorgamiento del indulto. Por lo tanto, sí ha habido un debate público sobre el tema. Y pareciera que al interior de la bancada, en aquel momento, por lo menos hubo algunas voces que señalaban no haber estado de acuerdo con la forma, cómo se organizó, digamos, esa gracia presidencial. ¿Qué le ha parecido a usted la actitud de la señora Fujimori? Aquí el doctor Nakazaki le ha dicho, te has quebrado, pero te has debido quebrar antes. Sí, por supuesto. Digamos, creo que Keiko y Fujimori es la principal responsable de todo este escenario, ¿no es cierto? Y en realidad la que ha empujado a que se tomen este tipo de decisiones. Y creo que las decisiones que ha empujado y que ha materializado a través del Congreso de la República es la que generaron un escenario en el que la posibilidad de permanencia del indulto como tal era verdaderamente insostenible, ¿no es cierto? Por lo tanto, creo que una de las principales responsables de todo este escenario es ella, y el hecho de que ahora pretenda gesticular un llanto, en realidad yo creo que no le da... un llanto, no le cree al llanto espontáneo, natural. Los llantos en la televisión y en la vida tienen que ser sinceros. Y sin cámaras mejor, ¿no? Y sin cámaras mejor, ¿no? O sea, hacer una conferencia de prensa para llorar no es la medida más oportuna para una política como Keiko, que, digamos, no tenía esa cualidad, ¿no es cierto? Había una cualidad de fortaleza extrema y de represión extrema, inclusive con sus familiares. Recuerdo nuevamente el tema de Kenji Fujimori, ¿no es cierto? O sea, cuando hablan de odios, en realidad yo pensé que se referían a la campaña que desplegaron sobre Kenji y los Avengers, ¿no? Perfecto. Usted comprenderá, doctor Rivera, y nosotros entendemos su postura. Usted es abogado de las víctimas de Barrios Altos y La Cantuta. Es natural que la posición que usted tenga es la que defiende ahora mismo. Hay un pueblo dolido por Alberto Fujimori. Hay gente que se ha trasladado a La Molina, hay gente que llora en este momento. ¿Cómo puede esto afectar en el momento político actual, digamos? Mira, yo creo que es un componente capaz inesperado, pero que iba a ocurrir, ¿no es cierto? Los tiempos del procedimiento determinaban que máximo mañana o máximo la próxima semana esa resolución iba a salir. Y lo que se había planteado como argumento iba a determinar que ese iba a ser el sentido. Obviamente afecta a la política, digamos, el escenario conflictivo que estamos viviendo, pero me parece que ojalá que sirva como una medida de reconciliación. Bueno, si algo se gana es un poco de jurisprudencia, ¿no? Dentro de todo va a servir como elemento jurisprudencial muy importante para el país y para la región también. Solo termino con esto que no me queda todavía un poco claro, el punto de Pativilca.
Pativilca es un caso que está abierto. Fujimori, tras el control convencional, efectivamente, ha retomado su condición de acusado, de procesado, y dentro de pocos tiempos, semanas seguramente, el caso va a comenzar. Fujimori tiene que estar presente para sí, pero está en cuidados intermedios, ¿no? Es una persona que está mal y que el tribunal, en el caso de Pativilca, el tribunal de la Sala Penal Nacional deberá tomar la decisión respecto de la evaluación médica que puede ordenar respecto a Fujimori, si puede asistir o no asistir, o inclusive el tribunal podría tomar la decisión de desarrollar los interrogatorios en una clínica, en un hospital o en el propio centro penal en el que esté internado, ¿no? Bien, doctor Rivera, gracias por estar con nosotros esta mañana, abogado IDEL, además representante de los familiares de las víctimas de los casos Barrios Altos y La Cantuta. 10:39, pausa.